Hola amigos del arte de la ficción. El día de hoy hablamos de El fin de los tiempos de Emanuel Grau. Un libro con 7 cuentos que tienen como leitmotiv o hilo conductor la violencia en la ciudad de Lima. Violencia ejercida por las fuerzas del orden, los militares específicamente, y por individuos de nuestra sociedad civil. Los narradores de estos cuentos son tanto las víctimas como los victimarios. Y este punto, creo yo, es lo más resaltante del libro, pues el autor no toma el camino fácil de solo darle voz a las víctimas para así crear una atmósfera de patetismo y lograr causar empatía al lector, tal como lo hemos visto con otros libros a los cuales he criticado. Aquí Emanuel Grau nos muestra las dos caras de la moneda de lo que los historiadores llaman el conflicto armado de los años 80 y 90. Aunque hay que observar que en este libro no se le da voz al personaje terrorista. Grau solo da voz a los militares y a las víctimas civiles. Por otro lado, los cuentos no solo se quedan en los años 80 y 90, hay historias ambientadas en años más cercanos, como en el año 2000 y 2020, es decir, en el contexto de las marchas de los Cuatro Suyos y la caída del gobierno de Fujimori, y las marchas que dieron al fin del gobierno de Manuel Merino. El autor tiene una predilección por estos eventos donde la gran masa civil protesta en contra de sus gobernantes. Así pues, los cuentos que se sitúan en estas manifestaciones son 5 de los 7 que tenemos aquí. También tiene una predilección por presentar personajes militares. 4 de los 7 cuentos tienen estos personajes. Y si bien estos dos elementos, las manifestaciones y los militares, al principio se lee con normalidad, con gusto incluso, a partir del tercer cuento la lectura ya se siente redundante. Y cuando llegas al cuarto cuento, El fin de los tiempos, cuento que da título al libro, bueno, sí, ya es redundante. Y esto es porque el autor fuerza la introducción del personaje militar para una historia que no necesitaba eso. Paso a explicar con detalle. El primer cuento, Nuestras armas, es un cuento dividido en 6 bloques, narrado a manera de testimonios. Aquí en este cuento hay militares que dan su versión de los hechos en el conflicto armado, y eso es lógico dentro del argumento. El segundo cuento, La carretera, es la historia de un joven víctima de la matanza del Baguazo del año 2009, ¿no? En las manifestaciones de Bagua de aquel año. Y este cuento desarrolla la sobrevivencia de este personaje en la ciudad de Lima. El tercer cuento, Ciudadano Rider, se desarrolla en las manifestaciones contra Merino del año 2020. Rider también es militar. Y a medida que va acompañando la manifestación con un periodista, el ex soldado va contando su historia en el ejército. Bien, el cuarto cuento, El fin de los tiempos, cuenta la historia de 3 sujetos, 2 adultos y un joven. Estos personajes se dedican a cualquier oficio o trabajo para sobrevivir en la ciudad de Lima. En este cuento, la forma de vida de estos personajes se desarrolla muy bien. Además, los escenarios descritos en el cuento están bien trabajados. No obstante, los 2 personajes adultos también son ex militares y también fueron partícipes de la guerra interna, y en sus charlas recuerdan su vida de soldados. No contento con esto, el autor sitúa a estos 3 personajes, los 2 adultos y al joven, en las manifestaciones de los Cuatro Suyos del año 2000, en donde uno de ellos perderá la vida. ¿Era necesario esto? Yo creo que no. Yo creo que el autor sobrecarga a sus personajes con pasados que no tendrán relevancia en el presente. El autor pudo trabajar con 3 vendedores ambulantes y listo. No era necesario convertirlos en militares o en exmilitares. El quinto cuento, Siempre en la noche, pone cierto equilibrio al libro.
pues trata sobre el asesinato de unos travestis. Pero en el sexto cuento, El Círculo, el autor vuelve a introducir personajes militares. Esta vez son dos amigos que van a unas aguas termales para una especie de curación del alma. Estos dos amigos, exmilitares, también participaron en la guerra interna y sus charlas tratan sobre ese pasado, mientras viajan en el bus. El séptimo y último cuento, Viaje al fin de la noche, trata sobre dos chicas de clase alta, dos pitucas, yendo a un concierto de rock subterráneo en el centro de Lima. Tienen miedo y asco por el lugar, pero se arman de valor y van al concierto. El concierto, da la casualidad, se da en las manifestaciones por la Marcha de la Paz del año 2012. Así pues, las jóvenes en pleno concierto, al ir al baño, tienen una especie de alucinación con un ataque terrorista al local del concierto. Y bueno, vuelven a casa asustadas. Al final, una de ellas se va del país por miedo a no sé qué. Pero tuvieron una alucinación con un ataque terrorista. Entonces, manifestaciones y militares. He allí los ingredientes favoritos en este libro. Si bien la mayoría de los cuentos están escritos correctamente, esta redundancia en sus elementos es lo que hace que el libro pierda interés a medida que avanzas las hojas. Es decir, se nota que te está repitiendo los temas. He aquí el problema si no sabes trabajar el leitmotiv o hilo conductor. Puedes caer en la redundancia argumental. Y eso es lo que pasa en este libro. Además, noto cierta ingenuidad al trabajar algunos personajes y escenas. Por ejemplo, en el cuento Ciudadano Ryder, primero se dice que Ryder es un sujeto taciturno, pero durante todo el cuento no para de hablar. También se describe a Ryder y al periodista en un café esperando a que los manifestantes avancen hacia el Congreso. Ryder y el periodista están en el restaurante, muy cerca a la manifestación, tan cerca que el humo de las quemaduras de llantas y los gases lacrimógenos entran al local. Bueno, esto es un absurdo, ¿no? Un local jamás está abierto en una manifestación. Incluso se narra que el periodista está con su laptop escribiendo lo que ocurre. Perdón, ¿con tu laptop en una manifestación? Y luego está tomando notas, ¿no? A mano. Y es el año 2019. Hay cámaras y grabadoras en los celulares. Uno no está tomando notas pues en plena manifestación en esta época, en el año 2019. No, ya no se hace eso. Quizás en los 90 y en los 80 sí, pero en esta época moderna ya no. Pero bueno, esas cosas he observado. Y en otro cuento se le da ciertas virtudes académicas a un personaje militar que no debería tenerlas. El autor fuerza esto dándole un pasado de estudiante universitario. Pues no, allí el autor cayó en el facilismo. También noto que no ha trabajado bien el registro de las voces de los personajes. Su primer cuento, Nuestras armas, adolece de esto. La voz de los personajes, sus narraciones en primera persona, se parecen. Tenemos a Leonor, víctima de secuestro, un teniente de la milicia, un adolescente de 14 años, otro militar apodado La Bestia y una ex universitaria llamada Mónica. Estas 5 voces se parecen. Se supone que si quieres presentar distintas narraciones con distintas voces, cada uno debe tener una forma de habla distinta. Pero eso no se ve aquí. Creo yo que el cuento más logrado es Siempre la noche. Esa técnica narrativa del diario personal es la clave para que los asesinatos sean verosímiles. Y el peor creo que es Viaje al fin de la noche. Esa alucinación de las chicas en el baño no se trabajó nada bien. Por lo expuesto, yo le doy 2 plumas. Si bien he notado redundancia y falta de registro oral,
no puedo dejar de observar que el libro no cae en ese recurso facilista de la empatía al querer darnos historias patéticas. El autor tampoco cae en el panfletarismo. Creo que estamos ante un escritor que va puliéndose. Por mi parte, yo estaré atento a futuras publicaciones de Emanuel Grau. Bien, eso sería con respecto al libro de Manuel Grau, El fin de los tiempos. Quiero agradecer a Luis Binario y a Jaime Cabrera por las donaciones al canal. Estas donaciones me ayudaron a comprar en oferta los libros que me faltaban de Gustavo Faberón: El orden de la LEP, Vivir abajo y Puente aéreo. Cada uno me costó 20 soles en Girón Camaná. Muestro la foto de la librería donde encontré esa oferta, ¿no? Agua el cherry, gratis, no hay problema, ¿no? Siempre en esa librería hay buenas ofertas y buenos libros, también peruanos, ¿sí? Y bueno, ya acabé mi vocación. Ese sí, definitivamente será el libro del cual hablaremos en el siguiente programa. Bien, los dejo con el grupo peruano Los Manganzoides. Miren lo que dice José Carlos Irigoyen sobre el libro de Manuel Grau, El fin de los tiempos. Manuel Grau publicó su segundo libro, El fin de los tiempos, que muestra a un narrador en el camino correcto, más allá de algunos requiebres librescos que debe podar en sus próximas composiciones. Requiebres librescos. ¿Qué quiere decir requiebres librescos? Voy a tratar de traducirlo. Pues yo creo que Irigoyen se refiere a que algunas veces el autor le mete demasiada literatura a sus cuentos. ¿Qué? O sea, vamos a ver. ¿A qué me refiero? En el cuento Nuestras Armas, el primer cuento que abre el libro El fin de los tiempos, hay una personaje que es secuestrada, ¿no? Está leyendo un poemario, ¿no? Y es detenida por los militares. Así pues, se la llevan, la torturan, la violan, la golpean y un largo etcétera. Hasta allí el realismo es normal. Pero la joven secuestrada, en lugar de pensar en su vida o en su familia o en su futuro profesional, porque es una estudiante universitaria, piensa en el poema que estaba leyendo cuando los militares la interrumpieron para llevársela. O sea, vamos, te secuestran y te pones a recordar un poema. No creo que por más estudiante de literatura que seas, si te ocurre algo malo, no te vas a poner a recordar un poema, ¿no? O sea, me atropellan, o me asaltan, o me secuestran, o me disparan, y no me pongo a pensar en cómo iban las estrofas, no sé, de Charlie Melnick. Eso pasa cuando quieres inyectarle a tu personaje la sensibilidad que tú tienes como escritor e ignoras la situación en que está tu personaje. Creo yo que eso se refiere a Irigoyen cuando dice requiebres librescos. Le metes demasiada literatura a tu cuento o a tu novela. ¿Qué es lo último que ves, según las investigaciones, antes del momento de morir? A tus hijos, sus rostros. En el momento de morir, tu mente te presiona un poco más para sobrevivir. Por ellos.